El sábado pasado fui al en vivo de las Tías de la Música y fue padrísimo poder conocerlos. En persona ambos son aún mucho más agradables. Pero también estuvo Miriam, conocida en los bajos mundos de las redes sociales como el meme de la ópera, la cual ha estado en este podcast y estará próximamente para hablar ahora de Verdi. Pero también tuve la oportunidad, muy grata oportunidad, de conocer a José Velázquez y a Pablo. Pablo, no te pregunté tu apellido, pero me encantó conocerte a ti y a José. Y aprecio que disfruten este podcast. Espero verlos de nuevo el siguiente año, en el siguiente Mundial de Compositores. Pero regresando a la ópera del siglo XX, ahora vamos a platicar de otro compositor checo llamado Erich Korngold. Korngold nació en 1897 en Brunn, la actual República Checa, pero su educación fue en Viena, por lo que sus óperas y esta en particular llamada La Ciudad Muerta está en alemán. De hecho, a Korngold yo lo catalogué como un autor importante del repertorio alemán en aquella minisaga que hice sobre ópera alemana en la temporada número 1. El padre de Erich, llamado Julius, era crítico musical en varios periódicos y revistas de Viena. Y recordemos que Viena era uno de los más importantes epicentros culturales de Europa. París tenía lo suyo, pero en el caso de Viena era la capital cultural de los germanoparlantes. Y gracias al papá Julius Korngold, Erich tuvo instrucción musical desde muy pequeño. Se dice que Erich fue el clásico niño prodigio que compuso desde muy joven. Mahler incluso lo conoció y habló maravillas de él. Strauss también hablaba maravillas de él y Zemlinsky fue su maestro. Así que, como se dan cuenta, Korngold estaba muy bien conectado. Primera prueba de cómo se parece su música a los que acabo de mencionar está el inicio de La Ciudad Muerta. La Ciudad Muerta es una ópera fascinante, primero por su música, como acaban de escuchar, aunque Korngold se desarrolló en Viena, pero recuerdan que les dije que Mahler, Strauss y Zemlinsky lo amaban, pues ellos y Korngold tienen en común que su música se suele clasificar como romántica, claro, con un estilo propio, con unas pinceladas de impresionismo, un cromatismo y el uso del leitmotiv wagneriano. Así que es como la música de ellos cuatro representa una escuela distinta a la que Schoenberg y sus amigos van a representar en la llamada Segunda Escuela de Viena. A partir de la siguiente semana vamos a comenzar con un estilo muy distinto y particular del siglo XX, que es toda esta escuela de Viena y el atonalismo. Pero en el caso particular de Korngold, que ya tenía fama antes de componer La Ciudad Muerta, porque había compuesto Violanta, y compuso Violanta cuando apenas tenía 17 años. Por eso, para el estreno de La Ciudad Muerta, fue simultáneo en dos teatros, en Hamburgo y en Colonia. Y cuando esto sucedió, Korngold apenas tenía 23 años cuando se estrenó esta ópera. En el primer acto conocemos a Paul, un viudo joven que no ha podido superar la muerte de su esposa. Él vive en Brujas y un día caminando por la calle encuentra a una bailarina que jura es idéntica a su esposa ya fallecida. La invita a su casa y ahora él se encuentra en un estado psicótico. Llega y le pide a su ama de llaves que limpie todo y que ponga flores en todos lados. Su ama de llaves está asustada porque lo ve muy exaltado. Paul ha conservado su casa como un altar a la memoria de su esposa. Su problema para procesar el duelo es tan grave que incluso llega a considerar su ciudad entera, o sea, Brujas, como el altar a la memoria de su esposa. De aquí es donde viene el nombre de La Ciudad Muerta. Incluso es tan su enfermedad mental que tiene un mechón de su difunta esposa que se llama María. Incluso él dice: Brujas y yo somos uno. Rendimos culto a lo que ha sido, a la muerte y al pasado. Birgitta, que es como se llama su ama de llaves, le cuenta todo esto a Frank, amigo de Paul, que está de visita. Frank intenta convencer a su amigo Paul que solo se está engañando y que debe superar la muerte de su esposa. Paul sigue necio, creyendo que la mujer a la que vio en la calle es igual a su mujer. Frank se va
y Paul recibe a esta mujer y adivinen cómo se llama. Su esposa se llamaba María y ahora esta mujer se llama Marieta. Paul le da un chal de seda que era de su esposa y para hacer esto más friki se lo pone, Marieta se pone el chal que era de la difunta mujer, que era de la difunta esposa y queda igual que en la foto de María. Pero para hacer esto todavía más raro, Marieta ve un laúd y entonces toma ese laúd y Paul enloquece porque ya está recreando la fotografía de la esposa María con ese mismo chal y con el mismo laúd. Entonces está aún más enloquecido. Pero es en este momento de mucho cringe cuando viene la famosa canción de Marieta, la aria más famosa de esta ópera. Escuchémosla. Es hat noch eine Strophe. Weiß ich sie noch? Sorge trüb
Esta aria es lindísima. La primera vez que yo escuché esta ópera, yo la escuché tan Strauss que hasta dudaba si era de Kongol o era de Strauss, tanto en lo vocal como en lo orquestal. De hecho, Strauss y Hofmannsthal influyeron para que se estrenara esta obra en la Ópera Estatal de Viena. El libreto fue escrito por el papá de Eric, el señor Julius Kongol, basado en una novela escrita por George Rodenbach llamada Brujas, la ciudad muerta, y publicada por primera vez en 1892. Y yo les digo que fue publicada en 1892 porque esta es una clásica novela simbolista. Y seguimos con los simbolistas. De hecho, George Rodenbach la escribió en francés, aunque era belga, bueno, pertenece a esta cultura francesa. Insisto, seguimos en los simbolistas como Salomé, como Peleas y Melisande. Por eso, para terminar el primer acto, Paul de pronto ve a su difunta esposa María y hasta platica con ella. En esta escena ella le explica que a Marieta la ve igual que a ella porque aún la ama. Y le dice, la vida lo exige, un nuevo amor llama, mira, mira y entiende. Y es así como de pronto esta historia se vuelve aún más simbolista, porque acaba el acto 1.
el acto 2 inicia justamente en este mismo punto. Así como este fantasma que Paul está viendo, o alucinación o sueño, no sabemos todavía, así como le dice la vida lo exige, un nuevo amor llama, mira, mira y entiende, así inicia el acto 2. Y de pronto están en la casa de Marietta y Paul está acechándola afuera. Allá afuera de la casa se encuentra su amigo Frank y resulta que el amigo también está interesado en Marietta. Pero esta no es una ópera ni verista ni belcantista, así que aquí no esperen un duelo entre ambos por el amor de Marietta. Frank le dice, sí, yo soy tu rival, ella está engañándote conmigo. Y Paul está sorprendido y le pregunta, ¿qué es lo que dices? Y Frank le contesta, fuera de mi camino, te lo advierto, vete, ¿no lo ves? Y le enseña las llaves y le remata diciendo, ella me dio esta llave a mí. Y Paul se le intenta quitar, por supuesto Frank le dice, yo no soy tu amigo, y se va. Y así comienza la siguiente escena. Recuerden que aquí no estamos en un flujo lineal de tiempo, vamos de una escena a otra como en un sueño, donde cuando recordamos nuestros sueños son como flashes, más que como secuencias lógicas. Por eso de pronto Paul encuentra a Marietta. Fíjense, el libreto dice, el cielo oscuro se vuelve más ligero, la pálida luz de la luna ilumina tenuemente la escena. Una barcaza iluminada por las linternas chinas se ve en el canal. Paul se esconde detrás de los árboles de la derecha, les digo que está acechando. En la barcaza están Victorine, vestido con el traje del director de escena, Fritz con un laúd, todavía vestido con su traje de Pierrot, que lucía en la representación, Lucien y Juliette con sus trajes de ballet y el conde Albert. Dos barcazas más con los miembros de la compañía los siguen. Fíjense, y así de pronto estamos en una escena de la comedia del arte. El simbolismo siempre es rarísimo, yo lo sé. El enfermo mental de Paul, ahora como se dan cuenta, está siguiendo por toda brujas al apoyo de Marietta. Su actitud de hecho, cuando ven la ópera y cuando lean los diálogos, se van a dar cuenta que es muy parecido a la de Juan Pablo del libro El túnel de Ernesto Sábato, aunque claro, son 100 años de diferencia, con distintas escuelas y con muy distintas motivaciones, pero se parecen un poquito. Pero en este punto Paul incluso ya está hasta insultando a Marietta. Pero fíjense que la razón por la que de pronto tenemos esta escena de la comedia del arte ha sido discutido, y apenas leí un artículo ahora que preparaba este episodio de Amanda Asia, la cual hizo para la Universidad de Oxford, para la revista de Oxford, hizo un artículo que le llama Diferencia judía y la recuperación de la comedia del arte en la ciudad muerta de Erich Kongol en la Austria de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Qué título, ¿verdad? Eso se escucha bien complejo, pero no, es bien interesante, porque lo que Amanda nos dice es que, y la voy a citar, es que la ópera Die Todstadt, o sea, la ciudad muerta de Erich Wolfgang Kongol, en efecto, introdujo elementos de la comedia del arte y el teatro judío en su trama predominantemente centrada en el catolicismo y en el estilo operístico wagneriano. Estamos en la época post-Wagner en la Alemania, en donde Wagner ya había puesto el cómo se debía hacer la ópera. Esto fue, o por lo menos la ópera alemana, esto fue significativo en el contexto de la Austria de la posguerra. Estamos después de la Primera Guerra Mundial, donde los judíos asimilados buscaban redefinir su identidad frente al antisemitismo. Antes de la guerra, los judíos austriacos tenían una identidad multifacética que incluía ser orgullosos miembros de la nación cultural alemana, ciudadanos leales del imperio austrohúngaro y judíos. Sin embargo, la guerra y el posterior colapso del imperio de los Habsburgo perturbaron estas identidades. La transición de Austria a Alemania-Austria y luego a la Primera República complicó aún más las cosas. Para recuperar un sentido de pertenencia en el caos de la posguerra, muchos, o mejor que de posguerra, igual entre las guerras, ¿verdad? Muchos judíos austriacos recurrieron a elementos del catolicismo barroco, como el Festival de Salzburgo, al tiempo que buscan un renacimiento de la cultura judía. Como se ve en la popularidad, fíjense, era popular el teatro en yiddish. Esto llevó al surgimiento de nuevas expresiones culturales que combinaban la sofisticación del drama alemán tradicional con la auténtica cultura folclórica judía. Artistas como Reinhardt, que es el gran director de teatro que después va a emigrar a Estados Unidos por obvias razones de la Segunda Guerra Mundial, porque era judío, y Kongol,
con sus diversos intereses artísticos. Reflejaron la compleja realidad de una comunidad judía que a menudo ocultaba su herencia, mientras, en respuesta al odio antisemita, trabajaba en reinventar la cultura judía. Este renacimiento cultural les permitió enfrentar los desafíos del periodo de posguerra y afirmar su identidad de nuevas y creativas maneras. Fíjense qué curioso que esta sea una posible teoría del por qué pusieron una comedia del arte en medio de esta historia tan desgarradora y tan sórdida y que estaba muy densa dramáticamente. Pero yo cuando leí este artículo y que estaba preparando este podcast, inmediatamente pensé en Woody Allen, en Larry David, en Jerry Seinfeld, todos comediantes judíos, y pensé, ¿será que su comedia, o ellos se volvieron comediantes y todos los comediantes neoyorquinos, estandoperos, son producto de este choque cultural? O sea, la respuesta, ellos es la respuesta a la tragedia católica y simbolista. Es la comedia con esos toques trágicos la respuesta. Pero hay un judío cercano que nos podría explicar, y me refiero a la tía Enrique, ahora que hablaba de ellos al inicio, porque él es judío y además él tiene un sentido del humor muy parecido y un poco trágico, como lo es de Woody Allen, Larry David y este Jerry Seinfeld. Entonces yo me pregunto si está en su sangre responder a la tragedia con comedia. Además, como dato curioso, a la tía Enrique también le gusta mucho la ópera bufa. Todo eso me hace sospechar incluso que las tías de la música también son producto del antisemitismo de la primera mitad del siglo XX, de la posguerra o del periodo entre guerras. En fin, tarde, ya algún día nos responderá Enrique, la tía Enrique, pero tarde que temprano teníamos que llegar a la Segunda Guerra Mundial y por lo menos comentarla, aunque estamos en 1920, estamos a 30 años, pero bueno, así como la Revolución Francesa y Napoleón cambiaron la configuración geopolítica de Europa a principios del siglo XIX, recordarán que yo les conté que una de las razones por las que París se volvió la capital operística fue primero porque en Francia se cuidaba mucho mejor a los derechos de autor. Allí se legisló por el copyright. Después los teatros ya no recibían la subvención de los reyes, entonces tuvieron que salir al mundo y competir. Es por eso que ya peleaban las regalías y por eso necesitaban ese dinero, porque ahora ya vivían de la taquilla.
De hecho, Kongol tuvo que huir a los Estados Unidos y ahí en los Estados Unidos fue cuando inventó la música del cine hollywoodense. Kongol, de hecho, se ganó 2 Óscares. En 1938 se ganó el Óscar a la mejor banda sonora por su trabajo en la película Las aventuras de Robin Hood y después, 9 años después, en 1947 se ganó otro Óscar, igual por la mejor banda sonora, por la película El canto de Bernadette. Pero regresando a 1920, antes de que Kongol tuviera que huir a Estados Unidos por los problemas antisemitas, para el tercer acto de La ciudad muerta, volvemos al punto del primer acto, la misma escena. Vemos otra vez que entra Marieta a la casa de Paul, a este museo lleno de recuerdos mozos. Pero ahí discuten, platican, se intentan besar, pero Marieta se burla del mechón de pelo que tiene de la difunta María y entonces lo que se lo pone en el cuello y se burla de ese mechón, y es ahí cuando enojado Paul la comienza a asfixiar con el propio mechón y Marieta le dice: está hiriéndome, no, estás loco. Paul le rodea el cuello con la trenza y le estrangula y ella cae muerta.
Entonces Paul dice, ahora está exactamente como ella, o sea, muerta, como María. La escena se vuelve muy oscura y entonces de pronto Paul se despierta y busca a Marieta y no está Marieta. Dice, estaba muerta ahí en el suelo, pero ya no está. Entonces ve que ahí está el pelo, que nadie lo ha tocado y dice, ¿qué pasó? Soñé, ¿no? ¿Qué está pasando? Él no entiende dónde está el cuerpo. Y entonces Brigita entra y le dice, la señora ha vuelto. Dejó la casa, pero regresó. Y entonces, y entonces Marieta entra y le dice, hace poco me fui, pero regresé de nuevo olvidé mi paraguas y mis rosas. Recuerdan que en el primer acto comienza cuando está platicando Briguita, les contaba, y este Frank, el amigo de Paul, sobre que Paul está loco porque invitó a esta mujer que se parece a María, entonces esta mujer entra y después se va, pues resulta que lo que cuando se va esta mujer olvida el paraguas y las rosas, y en esos minutos en lo que ella se da cuenta que lo olvidó y regresa, es que Paul se imagina todo lo que ocurrió en el acto 1 de ver a la esposa muerta, todo lo que ocurrió en el acto 2 en donde se inventa toda esta escena de la comedia del arte y se inventa todo el encuentro del acto 3 en donde regresaba a su casa y la asesinaba. Todo eso fue una invención o fue un sueño o una pesadilla, mejor dicho, de Paul. Entonces Frank también regresa y ve a esta mujer y le dice, es bellísima, es un sueño. Pero Paul le dice que no. Le dice, sé que nunca más la veré. Un sueño destruyó mis sueños de amor, el sueño de la amarga realidad. Destruido el sueño tan querido por mí, el muerto nos envía estos sueños, si no le permitimos encontrar la paz en su letargo. ¿Cuánto tiempo deberíamos lamentarnos por ellos? ¿Cuánto tiempo debemos afligirnos nosotros que seguimos viviendo? Es un amargo dilema que debemos enfrentar. Y Frank le dice, me iré muy pronto, dime, ¿vendrás conmigo fuera de esta ciudad de muerte? Y Paul dice, yo quisiera, intentaría recuperar la alegría de antes. Nos iremos de viaje, amigo mío. La vida y muerte deben partir. Espérame en la llanura del cielo, pues en esta tierra, en esa ciudad, no volveremos a encontrarnos. Entonces se acaba la ópera. Increíble, 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 increíble esta ópera, como todo fue un sueño o una alucinación de 10 minutos en donde 10 minutos para él que estaba soñando, en realidad para nosotros transcurrieron 1 hora 30. Ella simplemente se había ido, pero él entendió que debía moverse y seguir, porque pensar en su esposa era estar muerto con ella. Yo estoy seguro que ustedes han vivido un poco esto y si no lo han vivido, lo han visto desafortunadamente con familiares o amigos o lo han vivido en carne propia, porque cuando alguien muere y la familia decide dejar su casa todo tal cual estaba, ellos no quieren mover nada, no piensan en tirar, en pintar, para ellos sería como una falta de respeto a la memoria de su difunto. Pero ya cuando va pasando el tiempo, de pronto llega la visita, de pronto ven y se dan cuenta que ya lo cambiaron todo, lo pintan, lo mueven. Y cuando ven eso, y estoy muy seguro que significa que ya lo están superando o ya lo superaron. Y quizá dejan por ahí algún objeto significativo para honrar la memoria de su muerto. Pero en ese momento ya por fin pudieron abandonar la ciudad muerta y volver a la vida. Así Paul deja ese mundo onírico, enfermo y simbolista y regresa al mundo real. Sale de la ciudad muerta y regresa a este mundo, a una ciudad viva, al consciente y aburrido mundo. A esto es a lo que se refería Amanda en su artículo con cómo Korngold y su padre rompen el simbolismo y la estética wagneriana de la redención con la muerte. Algo romántico, muy romántico y católico. Y es así como Korngold logra, con su música neorromántica y su libreto simbolista, crear una obra emocionante, intensa y compleja, sin tener que recurrir ni a la imitación ni a la calca. Y si creían que los saltos argumentales y complejos, como esto, que lo que nosotros vemos en 2 horas pasa en 10 minutos o en 2 minutos, lo había inventado Christopher Nolan en El Origen o The Inception, ya vieron que esto no lo inventó Christopher Nolan, porque
todo lo que ven en el cine y en la televisión, la ópera lo hizo primero. Incluso hasta los sitcoms son invención de la ópera. La ópera bufa inventó a los sitcoms, o mejor dicho, las sitcoms son la evolución de la ópera bufa. Ya les hablaré de la ópera bufa próximamente. Por lo pronto les pido que me sigan y se suscriban porque los siguientes episodios seguiremos con más óperas del siglo XX y nos acercaremos, como les mencioné al inicio, a la música atonal. Pero por lo pronto me voy a despedir con una pieza con la que conocí a Kongol hace ya una década aproximadamente. Y curiosamente lo conocí en YouTube y no fue con una ópera, lo conocí escuchando el concierto de cello en Do mayor opus 37. Así que los voy a dejar ahora particularmente con este concierto. Pero antes de dejarlo les pido que sigan viendo y escuchando mucha ópera. Hasta la siguiente.
Musik